Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Esquivel Martínez, mi matrícula es MX006319. Estamos en la materia de base de datos. El cálculo relacional es una herramienta muy formal utilizada como lenguaje de consulta en la base de datos frente al álgebra relacional, que establece una serie de operadores sobre las relaciones para obtener otras relaciones y la fórmula de las relaciones resultantes en términos de las relaciones originales, cuyas características principal es que los datos pueden almacenarse y administrarse en forma de tablas. ¿Qué es el predicado? En los cálculos de predicados se tienen elementos más simples para formar expresiones a diferencia de una preposición simple donde su valor es verdadero o falso. Se puede establecer como enunciado sobre un objeto que tiene ciertas características en los enunciados, calificando al enunciado donde encontramos un cálculo de predicados de primer orden y como se le conoce en la rama de las matemáticas como lógica de predicados. Los elementos de predicados de primer orden que se utilizan coinciden en las fórmulas bien formadas en las expresiones correctas del lenguaje, que es muy importante conocer los símbolos del lenguaje. ¿Qué es el cálculo relacional? El cálculo relacional es un lenguaje de consultas que se describe las respuestas deseadas sobre una base de datos, sin especificar cómo obtenerla, a diferencia del álgebra, que es de tipo procedural. El cálculo relacional es de tipo declarativo, pero siempre ambos métodos logran el mismo resultado, pero siempre llegan al mismo resultado. ¿Qué es el cálculo relacional de tuplas? Una tupla se define como una definición finita que se asocia a los nombres de los atributos de una relación con los valores de una iteración de la misma, en términos simples, en una fila de una tabla relacional. Está basado en el cálculo de predicados utilizando variables de tuplas que se representan en tuplas. Esto obliga a introducir algunos cambios en las definiciones anteriores. Una variable de tupla t es una variable capaz de tomar cualquier valor que pertenece a una relación o tablas. Cada una de estas variables se extienden sobre una determinada relación de base de datos. Eso quiere decir que la variable puede tomar cualquier tupla individual de esta relación con su valor. ¿Qué es el cálculo relacional de dominios? Es un lenguaje de consulta que permite expresar consultas a partir de fórmulas bien formadas sobre cada variable, que se interpreta con variantes sobre el dominio de atributo de una relación. Está constituido con los mismos operadores en el cálculo relacional de tuplas, pero no hay tuplas sino variables de dominio. ¿Qué es QBE? Es un método de consulta en la base de datos relacionales. Fue ideado por Mosh en el IBM. Fue el primer lenguaje en la consulta gráfico que se utilizó en las tablas visuales, donde el usuario puede insertar comandos, elementos de ejemplos y condiciones. El QBE está basado en la idea de DRC, que es el cálculo de consultas declarativo de la base de datos para el método relacional. Es una de las características incluidas en variables aplicaciones de base de datos que permite una forma fácil de manejar las consultas hacia una base de datos. En conclusión, el cálculo relacional expresa lo que uno quiere sin necesitar explicar la forma de cómo obtener. Es de un tipo declarativo y se aproxima a más de una lógica. Puede decir de un conjunto de operaciones matemáticas definidas. Los usuarios son las relaciones o variables que representan sus usuarios. Están diseñados para hacer las tareas o trabajos más fáciles que se necesitan para la consulta de base de datos relacionales. Por mi parte personal, el cálculo relacional es muy importante utilizarlo si se requiere para entrar en una base de datos y recuperar la información. Por eso el cálculo relacional es un tema muy importante. Nos da a conocer los aspectos más completos y nos explica las características de sus tipos, como son variables, constantes, y nos dan a conocer un cálculo relacional. Gracias.